¿A qué llegamos después de hacernos estas preguntas, de leer los gráficos y saber qué fue lo que respondió la mayoría? Bueno, volvemos a pensar en lo que le decía al principio, ¿sí? Sobre qué es la salud, ¿no? Y por qué nos tomamos preguntas tan diferentes que quizá parecen no estar relacionadas, como hablar sobre nuestro estado emocional, nuestra comida o nuestra actividad física, y en realidad sí están relacionadas con cómo estamos nosotros de salud. Pero no desde la idea clásica de la salud, ¿sí? Que en realidad ya sería antigua, ¿sí? Pensar que la salud es la ausencia de enfermedades, porque yo no les pregunté nada sobre sus enfermedades. Podría haber puesto alguna pregunta sobre eso, pero no iba a ser relevante porque las respuestas iban a ser muy variadas y la realidad es que lo que yo quería saber era qué cantidad de ustedes estaban en qué situación con cada aspecto de nuestra salud. Y esta idea de salud que estoy manejando es la que maneja la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud? Es una organización, bueno, justamente es una organización que está avalada por gran parte de la comunidad científica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el año pasado hablábamos sobre cómo se investiga en ciencias, que hablábamos sobre la comunidad científica, ¿sí? De distintas especialidades, pero también hay una comunidad científica, por ejemplo, de todo lo que son las ciencias de la salud, y que incluye un montón de ciencias. Y este organismo internacional, ¿sí? Tiene mucha importancia en nuestro planeta, ¿sí? A nivel de las relaciones entre países, porque en general suelen basarse en sus datos y sus publicaciones y sus recomendaciones las decisiones de los estados. O sea, si Argentina mañana quiere tomar una decisión sobre algo relacionado con la salud, como está pasando ahora en este momento, bueno, en general, sí, lo que se hace es tomar en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud dice, o sea que no es poca cosa. La Organización Mundial de la Salud es un organismo al que le prestan atención los países, ¿sí? Los presidentes, los congresos de cada país, para formular sus leyes incluso, o sea, es importante. Ahora, quizás si alguien está muy al tanto de las noticias, está viendo que ahora Estados Unidos está en conflicto con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como verán, sí, el mundo científico no es ajeno a las luchas políticas, por supuesto, ¿sí? También se mete esas cuestiones, sobre todo en tiempos tan agitados como estos, ¿no? Donde se puede ver más esto porque sale más en los medios. Pero esto no es que pase solamente ahora, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud también recibe sus críticas, ¿sí? Las toma, corrige o no, ¿sí? O sigue con su parecer. Es un conjunto de personas, por supuesto, muy organizados, es internacional, ¿sí? Participan las distintas organizaciones científicas de los distintos países también, ¿sí? Bueno, y la cuestión es que la Organización Mundial de la Salud produce distintos contenidos y entre ellos, por ejemplo, es famosísima la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O de la OMS, para decirlo más corto. Y dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Me quedo hasta ahí. Está hablando de tres aspectos entonces, el físico, de nuestro cuerpo biológico, ¿sí? El mental o de nuestro estado emocional, de nuestras posibles enfermedades mentales o no, ¿sí? Que cómo define las enfermedades mentales también es importante, ¿no? Cómo define distintas enfermedades de nuestro cuerpo físico también, ¿no? Porque todo esto le permite a los médicos, a los psicólogos, psiquiatras, ¿sí? También poder definir
cuándo esa persona está enferma o no de determinada enfermedad. O sea, establecer un diagnóstico, ¿sí? Es importante este acuerdo dentro de la comunidad científica. Y también nuestro bienestar social, que es poco conocido, pero que es re importante también, porque nosotros como especie somos una especie social. ¿Qué significa esto? Significa que es una especie gregaria, se dice a veces también, que nosotros no sobrevivimos solos ni solas. No somos un tigre, por ejemplo. Los tigres cazan solos, ¿sí? Se juntan solamente para reproducirse. No, no es nuestro caso, ¿sí? El ser humano no se junta solamente para reproducirse. El ser humano requiere del apoyo de una sociedad, ¿sí? Y lo vemos hoy en día. Y también lo vemos en el hecho de que vivimos todos juntos, ¿sí? En una casa. Hay gente que vive sola, pero más allá de vivir sola o solo, igualmente está en contacto con otras personas. Entonces, este contacto con otras personas y tener vínculos sanos y tener una comunicación sana, por ejemplo, tener las necesidades sociales satisfechas, es lo que define también nuestra salud social, ¿sí? O sea, poder tener un hogar, ¿sí? Un lugar donde vivo, todo tiene que ver con nuestra salud social, ¿sí? Poder acceder a distintos servicios que, que nos provee, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Bueno, el Estado justamente tiene que garantizar, ¿no? Nuestras tres esferas de la salud, ¿no? Porque es un derecho gozar de la salud, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? En cualquiera de las tres esferas, ¿sí? Bien, ahora desde las disciplinas que van a estudiar conmigo, ¿sí? Vamos a estar más parados en el estudio del bienestar físico, ¿sí? Porque es lo que la biología nos permite más ahondar y estudiar en profundidad, ¿sí? Puede que se toque con alguno de los otros aspectos, ¿sí? Porque, por ejemplo, como les decía, ¿sí? Es un estudio desde la evolución de la especie humana también, esto de que somos seres sociales y cómo eso también influyó en nuestra evolución luego de que nos convirtiéramos como especie en el Homo sapiens sapiens, como sabemos que somos ahora, pero en realidad ya desde mucho antes, o sea, incluso antes de que existiera el ser humano, millones de años antes, las especies que dieron origen a nuestra especie también eran sociales en su mayoría, ¿sí? Hubo algunas que eran solitarias, pero se extinguieron, ¿sí? Y lo que sobrevivió y lo que nos hace sobrevivir es ser seres sociales, ¿sí? Porque a nadie se le ocurriría que va a sobrevivir un bebé si yo lo dejo tirado en una selva, ¿no? O sea, para que nos demos una idea, la especie humana, ¿no? Hasta los 4 años, 5 años, no podría sobrevivir solo o sola en una selva. Es muy dudoso, ¿sí? Bueno, se habla mucho sobre eso y todo de forma hipotética, porque nadie va a ir a largar un niño de 2 años en una selva para ver qué pasa, ¿sí? Por lo tanto, la hipótesis que más se defiende, ¿sí? Es esta, de que el ser humano no puede sobrevivir solo o sola, ¿sí? Podría comer, podría, etcétera, etcétera, pero habría que ver si seríamos como somos, ¿sí? Por ejemplo, jamás aprendería a hablar esa persona, ¿no? Porque a hablar se aprende hablando con otros. Y no aprendería un montón de otras cosas que hacemos y que nos parecen naturales, como por ejemplo caminar en 2 pies, ¿no? Bien, bueno, súper complejo eso, ¿sí? Me fui de tema, vuelvo, pero está interesante igual. Entonces, ¿qué nos va a permitir estudiar la química? Bueno, estos aspectos que les estoy marcando acá, ¿sí? Más grande les puse nutrición humana porque sería un poco el tema que nuclea, ¿sí? Pero en detalle vamos a estar con las diferencias entre macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Nos vamos a meter más de lleno después de las vacaciones, pero ustedes ya estuvieron haciendo una actividad donde, ¿sí? Buscaban algunos alimentos
y su composición química, como para que empecemos a ejercitar esto de ver qué tienen adentro los alimentos, ¿no? Bien, y con respecto a lo que podemos trabajar y vamos a trabajar en biología, que también por ahora solamente vamos a estar empezando, ¿sí? Pero estos temas se van a estudiar bien en profundidad después de las vacaciones de invierno, ¿sí? Bien, entonces inmunidad humana es otro tema, ¿sí? Y que va a estudiarse más desde la biología, ¿sí? Pero como verán, las dos cosas rondan alrededor de la salud, ¿sí? ¿Qué es la inmunidad humana? Bueno, la inmunidad es la capacidad que tienen los seres vivos de generar, ¿sí?, mecanismos para defenderse de patógenos, o sea, para defenderse de organismos o sustancias que te enferman, ¿sí? Básicamente lo que la gente llama vulgarmente defensas, ¿sí? En realidad hablar de defensas es un concepto más cotidiano, pero desde la biología se estudia el sistema inmune, ¿sí?